La mujer que devolvió la voz a los que no pueden hablar. Adriana encontró al perro en el basurero detrás del mercado central. No era el primer animal que había rescatado ese mes, ni sería el último, pero había algo en este que la detuvo en seco. El perro era esqueleto cubierto de piel, sus costillas tan pronunciadas que podías contar cada una desde metros de distancia. Pero no era su condición física lo que rompió algo en Adriana. Era sus ojos. Ojos que todavía tenían esperanza a pesar de todo lo que claramente había sufrido, que todavía miraban a los humanos no con odio sino con pregunta: ¿me vas a lastimar o me vas a ayudar? Tenía 34 años y llevaba toda su vida adulta rescatando animales con recursos que no tenía. Su apartamento de 2 habitaciones era más refugio que hogar, con jaulas apiladas en cada rincón, bolsas de comida para perros y gatos ocupando el espacio donde debería haber muebles, medicinas veterinarias llenando el refrigerador junto a su propia comida escasa. Trabajaba durante el día como secretaria en oficina que pagaba apenas suficiente para sobrevivir y dedicaba cada hora libre a los animales que nadie más quería. La gente la llamaba loca. Su familia había dejado de hablarle años atrás, cansados de prestarle dinero que nunca devolvía porque lo gastaba en operaciones veterinarias para perros callejeros. Sus amigos de juventud se habían alejado, incómodos con alguien cuya vida entera giraba alrededor de sufrimiento animal que ellos preferían no ver. Había tenido relación seria una vez, un hombre que había amado genuinamente, pero le había dado ultimátum: yo o los animales. Ella había elegido los animales sin dudarlo. Adriana levantó al perro con gentileza que había perfeccionado a través de cientos de rescates. El animal no resistió, demasiado débil para luchar incluso si hubiera querido. Lo llevó a su carro viejo, un vehículo de 20 años que apenas funcionaba pero que era todo lo que podía permitirse, y condujo directamente a la única clínica veterinaria que le daba crédito después de años de deudas acumuladas. El doctor Ramírez la vio entrar y suspiró. No era suspiro de molestia, sino de reconocimiento cansado de alguien que había visto esta escena muchas veces. Adriana, no puedo seguir dándote crédito. Ya me debes más de lo que gano en 2 meses. Por favor, doctor. Mírelo. Va a morir si no lo ayudamos. El veterinario examinó al perro, su expresión profesional endureciéndose. Está desnutrido, deshidratado, tiene sarna avanzada, probablemente parásitos internos. Va a necesitar semanas de tratamiento intensivo. Miles de pesos que sé que no tienes. Pagaré. De alguna manera pagaré. Siempre dices eso. Pero incluso mientras lo decía, el doctor Ramírez ya estaba preparando suero intravenoso. Porque él también veía esos ojos, esa chispa de vida que se negaba a extinguirse. Y porque en 20 años de práctica veterinaria, nunca había conocido a nadie con dedicación tan pura, tan incansable como Adriana. Esa noche, Adriana se sentó en su apartamento rodeada de animales en diferentes estados de recuperación. 17 en total en ese momento. El ruido era constante: ladridos, maullidos, el sonido de garras rascando jaulas, de cuencos de agua siendo volcados. El olor era abrumador a pesar de limpiar constantemente. Y el costo, tanto financiero como personal, era aplastante. Miró su cuenta bancaria en el teléfono. 200 pesos hasta su próximo cheque en 2 semanas. Tenía que pagar tratamiento del perro nuevo, alimentar a todos los otros animales, mantener las luces encendidas, de alguna manera pagar su propio alquiler que ya estaba atrasado 1 mes. Las lágrimas vinieron, como venían cada vez que las matemáticas imposibles de su vida la abrumaban. ¿Cuánto tiempo más podía seguir? ¿Cuándo llegaría el momento donde simplemente no pudiera más? ¿Y entonces qué? ¿Quién cuidaría de estos animales que nadie más quería? Pero entonces recordó algo. Un libro que alguien había dejado en la sala de espera de la clínica veterinaria meses atrás, que ella había tomado por curiosidad en uno de sus largos tiempos de espera mientras animales eran tratados. Era sobre filosofía estoica, específicamente sobre un hombre llamado Marco Aurelio que había sido emperador pero había escrito sobre vivir con propósito más grande que uno mismo. Una frase se había quedado con Adriana: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Había pensado en eso muchas veces desde entonces. El dinero que no tenía, la desaprobación social que enfrentaba, el agotamiento constante, estos eran obstáculos enormes.
Pero ¿podían ser también el camino? ¿Podían las dificultades mismas enseñarle algo, forzarla a encontrar soluciones que no habría buscado si las cosas fueran fáciles? Marco Aurelio también había escrito sobre deber, sobre hacer lo correcto sin esperar recompensa o reconocimiento. La recompensa de hacer el bien es haberlo hecho. Adriana no rescataba animales esperando agradecimiento o fama. Lo hacía porque cuando veía sufrimiento, no podía no actuar. Era tan simple y complicado como eso. Pero la filosofía estoica también enseñaba algo más, que debías cuidar de ti mismo para poder cuidar de otros. Que martirio que te destruye eventualmente no sirve a nadie. Y Adriana se estaba destruyendo. Lo sabía. Lo sentía cada mañana cuando despertaba exhausta, cada vez que miraba su cuenta bancaria, cada noche cuando lloraba de pura abrumación. Necesitaba cambiar algo. ¿Pero qué? La respuesta vino de lugar inesperado. Una de las pocas amigas que le quedaban, Beatriz, había estado siguiendo su trabajo a distancia, viendo las publicaciones ocasionales que Adriana hacía en redes sociales sobre animales que rescataba. Beatriz trabajaba en marketing digital y había notado algo que Adriana no había visto: las publicaciones que mostraban historias de rescate, las transformaciones de animales antes y después, estas recibían atención significativa. La gente quiere ayudar, le dijo Beatriz un día durante café que Adriana apenas podía pagar. Pero no saben cómo. No saben que vos existes. Estás haciendo trabajo increíble, pero en las sombras. ¿Qué pasaría si lo mostraras al mundo? ¿Cómo? No tengo dinero para publicidad. No necesitas publicidad tradicional. Necesitas redes sociales. Necesitas contar estas historias de manera que la gente no pueda ignorar. Y confía en mí, estas historias que vivís cada día son más poderosas que cualquier campaña de marketing podría crear. Adriana era escéptica. Había visto miles de causas animales en Internet. ¿Qué haría la suya diferente? Pero estaba desesperada, y la desesperación hace que pruebes cosas que normalmente rechazarías. Beatriz le ayudó a crear cuenta de redes sociales enfocada específicamente en su trabajo de rescate. No página corporativa pulida, sino algo crudo, real, honesto. Adriana comenzó a documentar cada rescate, no solo fotos bonitas de animales recuperados, sino la verdad completa, el momento de encontrarlos, la condición horrible en que a menudo estaban, el proceso doloroso de rehabilitación, los costos reales, las noches sin dormir, la lucha constante. El primer video que publicó era sobre el perro del basurero, el que había rescatado semanas atrás y que ahora comenzaba a recuperarse. Adriana filmó con su teléfono viejo, sin edición elaborada, solo honestidad cruda. Este es Max, dijo a la cámara, mostrando al perro que ahora tenía poco de carne en sus huesos, pero cuyos ojos todavía brillaban con esa esperanza imposible. Lo encontré hace 3 semanas comiendo basura porque era eso o morir de hambre. Gasté 1,200 pesos en tratamiento veterinario que no tenía. Todavía estoy pagándolo con tarjeta de crédito que está al máximo. Pero miren sus ojos. ¿Cómo podía dejarlo morir? El video fue visto por 40 personas. Luego 100. Luego, cuando alguien lo compartió, 1,000. Luego 10,000. En una semana, había alcanzado 100,000 vistas. Y con las vistas vinieron mensajes. Cientos de ellos. ¿Cómo puedo ayudar? Quiero donar. ¿Tienen manera de apoyar financieramente? Adriana estaba abrumada. Beatriz la ayudó a configurar cuenta para recibir donaciones. No esperaban mucho, tal vez suficiente para cubrir algunos costos veterinarios. Lo que recibieron en el primer mes fue 10 veces eso. Pero más importante que el dinero era lo que comenzó a suceder en la comunidad. Personas que habían estado rescatando animales solas, como Adriana, comenzaron a contactarla. Veterinarios ofrecieron descuentos. Tiendas de mascotas donaron comida. Y gente común, personas que nunca habían rescatado animal en su vida, comenzaron a preguntar cómo podían ayudar. Adriana se dio cuenta de algo que Marco Aurelio había escrito sobre comunidad, que ninguno de nosotros es isla, que somos parte de todo más grande. Ella había estado tratando de salvar animales sola porque pensaba que nadie más se preocupaba. Pero el problema no era que la gente no se preocupara. Era que no sabían cómo actuar sobre ese cuidado. Al darles ventana a su trabajo,
Al mostrarles realidad cruda de sufrimiento animal pero también esperanza de rescate, Adriana había creado puente. Ahora gente podía actuar sobre su compasión de maneras concretas. Los meses siguientes fueron transformadores. Con donaciones constantes, Adriana pudo pagar sus deudas veterinarias. Pudo alquilar espacio pequeño que convirtió en refugio apropiado en lugar de usar su apartamento. Pudo contratar ayuda, voluntarios al principio, luego eventualmente empleados de tiempo parcial cuando las donaciones crecieron suficiente. Pero lo más importante, ella transformó manera en que su comunidad veía animales callejeros. A través de sus publicaciones constantes, sus historias honestas, la gente comenzaba a verlos no como plaga o molestia, sino como seres que sufrían y merecían compasión. El refugio que Adriana construyó no era grande ni elegante. Era estructura simple en las afueras de la ciudad con capacidad para 50 animales. Pero era limpio, era seguro, y era lugar donde animales que habían sido descartados por sociedad podían sanar. 2 años después de ese primer video de Max, Adriana estaba sentada en su pequeña oficina en el refugio cuando recibió llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de Organización Internacional de Bienestar Animal. Habían estado siguiendo su trabajo, habían visto cómo había movilizado comunidad entera alrededor de causa animal. Queremos financiar expansión de su refugio, dijo la voz en el teléfono. Y queremos entrenarla para que enseñe su modelo a otros grupos de rescate en todo el país. Adriana casi dejó caer el teléfono. ¿Por qué yo? Hay refugios más grandes, más profesionales. Porque su trabajo es auténtico. Porque muestra la verdad sin filtros. Porque ha creado cambio real en su comunidad. Ese modelo puede replicarse. Los siguientes años fueron torbellino. El refugio se expandió a capacidad de 200 animales. Adriana viajó por el país enseñando a otros rescatistas cómo usar redes sociales efectivamente, cómo movilizar comunidades, cómo transformar compasión individual en movimiento colectivo. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada mañana, antes de reuniones o entrevistas o cualquier otra cosa que su nueva posición requería, Adriana caminaba entre las jaulas, saludando a cada animal, recordándose por qué hacía esto. Max, el perro del basurero que había catalizado todo, vivía ahora con familia adoptiva amorosa. Pero visitaba el refugio regularmente, su transformación completa un testimonio viviente de lo que amor y dedicación podían hacer. 5 años después de ese primer rescate, Adriana estaba dando charla en universidad local. La audiencia era estudiantes jóvenes, muchos interesados en bienestar animal pero no seguros cómo contribuir. Marco Aurelio escribió algo que me guió a través de momentos más oscuros, comenzó Adriana. Dijo, el obstáculo a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Miró a los rostros jóvenes frente a ella. Cuando empecé, todo era obstáculo. No tenía dinero. No tenía apoyo. La gente pensaba que estaba loca. Habría sido tan fácil rendirme, decir que el problema era demasiado grande para una persona. Pero cada obstáculo me enseñó algo. La falta de dinero me enseñó creatividad, me forzó a encontrar maneras de hacer más con menos. La falta de apoyo me enseñó a ser autosuficiente, pero también eventualmente a pedir ayuda cuando la necesitaba. La desaprobación social me enseñó que hacer lo correcto a menudo significa ser malentendido. Y todos esos obstáculos, todos esos desafíos que pensé que me derrotarían, se convirtieron exactamente en lo que necesitaba para construir algo más grande de lo que podría haber imaginado sola. Después de la charla, joven de 19 años se acercó tímidamente. He querido rescatar animales desde que era niña. Pero mis padres dicen que es desperdicio de tiempo. Que debería enfocarme en carrera real. Adriana vio en esta joven versión de sí misma hace años. ¿Sabes qué es carrera real?, preguntó gentilmente. Es cualquier cosa que hagas que contribuya al bienestar de otros. Y créeme, devolver dignidad a seres que han sido descartados, darles voz a los que no pueden hablar por sí mismos, eso es tan real como cualquier otra carrera. Pero ¿cómo empiezo cuando no tengo nada? Empezás con un animal. 1. No trates de salvar al mundo inmediatamente. Salva a uno. Luego otro. Y eventualmente, si tu trabajo es genuino,
Si tu compasión es real, otros se unirán. Pero tenés que dar el primer paso incluso cuando todo parece imposible. La joven asintió, lágrimas en sus ojos. Un año después, Adriana recibió mensaje de ella. Había comenzado pequeño refugio en su propia ciudad. Solo tenía capacidad para 10 animales, pero era comienzo. El refugio de Adriana ahora era uno de los más respetados del país. Habían salvado más de 5.000 animales en 7 años. Pero los números no eran lo que importaba a Adriana. Lo que importaba eran las transformaciones individuales. Max había sido solo el primero de miles de historias de esperanza. Estaba el gato que había sido quemado vivo por adolescentes crueles, ahora viviendo cómodamente con anciana que lo adoraba. El perro que había perdido pata en accidente, pero había aprendido a correr de nuevo con prótesis que donante generoso había pagado. Los cientos de animales que habrían muerto en calles pero ahora tenían hogares. Cada uno era vida individual, valiosa, irreemplazable. Y cada uno era prueba de que el obstáculo podía convertirse en el camino. En el 10º aniversario del refugio, la comunidad organizó celebración. Miles de personas vinieron, muchas trayendo animales que habían adoptado de Adriana a través de los años. Era reunión de vidas salvadas y vidas transformadas. El alcalde le dio reconocimiento oficial. Adriana transformó no solo vidas de animales, sino de nuestra comunidad entera. Nos enseñó compasión en acción. Pero el momento que Adriana atesoró más fue cuando niña pequeña de quizás 8 años se acercó, sosteniendo gatito que obviamente amaba profundamente. «Gracias por salvar a Pelusa», dijo la niña seriamente. «Mi mamá dice que ibas a morir, pero vos la salvaste». Adriana se arrodilló para estar a nivel de la niña. «¿Sabes qué? Pelusa me salvó a mí también. Todos estos animales lo hicieron. Porque me enseñaron que incluso cuando el mundo parece imposiblemente roto, podés arreglar tu pequeña parte de él. Un animal a la vez». Esa noche, sola en su oficina después de que todos se fueran, Adriana escribió en diario que había mantenido desde el principio de su viaje. Era práctica que Marco Aurelio había recomendado, reflexión diaria sobre acciones y propósito. 10 años, escribió. 10 años desde que encontré a Max en ese basurero. 10 años de lucha, de lágrimas, de momentos donde quise rendirme. Pero también 10 años de transformación, de vidas salvadas, de comunidad construida. Marco Aurelio tenía razón. El obstáculo era el camino. Cada dificultad que enfrenté me hizo más fuerte, más creativa, más determinada. La pobreza me enseñó a valorar cada peso. La soledad me enseñó a ser autosuficiente. El agotamiento me enseñó límites e importancia de pedir ayuda. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que no estaba salvando animales. Estaba siendo salvada por ellos. Me dieron propósito cuando me sentía perdida. Me dieron amor cuando me sentía sola. Me dieron razón de levantarme cada mañana incluso cuando parecía que no había esperanza. Los animales no pueden hablar por sí mismos. No pueden decir al mundo que sufren, que tienen miedo, que solo quieren ser amados. Así que nosotros tenemos que ser su voz. Y cuando haces eso, cuando te parás por los que no pueden pararse por sí mismos, algo mágico pasa. No solo les das voz a ellos. Encontrás tu propia voz también. Adriana cerró su diario y miró alrededor de su oficina. Fotos de 1000 animales salvados cubrían las paredes. Cada uno con historia, cada uno con transformación milagrosa de dolor a sanación. Pero su foto favorita era todavía la primera. Max en el basurero, esqueleto viviente con ojos que todavía tenían esperanza. Y junto a ella, Max 6 meses después, saludable, fuerte, adoptado, amado. La misma alma pero en cuerpo transformado. Eso era lo que hacían en este refugio. Transformaban cuerpos rotos. Pero más importante, transformaban espíritus rotos, tanto de animales como de humanos que aprendían a través de salvarlos que ellos mismos podían ser salvados. La mujer que había sido llamada loca, la que había sido abandonada por familia y amigos, la que había llorado innumerables noches preguntándose si podía continuar, ahora lideraba movimiento que había salvado miles de vidas y había inspirado a cientos de personas a comenzar sus propios refugios. No porque era especial. No porque tenía recursos o conexiones o ventajas.
sino porque había visto sufrimiento y no había podido mirar hacia otro lado. Porque había encontrado en filosofía antigua guía para enfrentar obstáculos modernos. Porque había aprendido que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y cada noche, cuando las luces del refugio se apagaban y todos los animales estaban seguros y alimentados y amados, Adriana dormía con paz que solo viene de saber que viviste tu verdad. Que hiciste lo correcto sin esperar recompensa. Que fuiste voz para los que no podían hablar. Los animales no podían decir gracias con palabras, pero lo decían de mil maneras otras. En colas que movían cuando ella llegaba. En ronroneos cuando la acariciaban. En ojos que ya no tenían miedo sino confianza. En vida misma que continuaban viviendo porque alguien, alguna vez, había decidido que valían salvar. Y eso, al final, era todo lo que Adriana había querido. No fama ni reconocimiento. Solo saber que había devuelto la voz a los que no pueden hablar. Y en hacerlo, había encontrado la suya propia. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.